Teoría de Gestalt. El todo es más que la suma de sus partes. Fue Christian von Hervent, nacido el 20 de junio de 1859 y falleció el 8 de septiembre de 1932, un filósofo y psicólogo austriaco de la escuela de Franz Brentano, quien dio nombre a este movimiento Gestalt. En las cualidades de la forma, su obra más importante, no hay una traducción perfecta en castellano para el término Gestalt, pero podemos interpretarlo como una totalidad, figura, estructura, configuración, unidad, organizada. Construyendo la realidad e interpretándola. La palabra alemana Gestalt, que muchas veces se traduce al español como forma, representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de la realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomamos decisiones a partir de las formas que creamos. Gestalt propone que lo que experimentamos es más que la suma de sus partes y por lo tanto existe como todo una figura que solo puede ser considerada entera. Así pues, lo que ocurre en la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos vamos llegando a través de los sentidos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de imágenes que a observarlas, pues nuestra mente empieza a crear esta ilusión. Por ejemplo, tenemos la imagen de la joven y una persona ya adulta que se miran al mismo tiempo, dependiendo la percepción. La del cubo, que de un lado vemos la cara inferior y del otro la cara superior, y las demás figuras, por ejemplo la del cubo que parece que hay un cubo pero no, en realidad no está y nuestra mente lo crea. Principales aportaciones. Los psicólogos de Gestalt son célebres, pero hay uno en particular que fue el más relevante. Su nombre es Wertheimer. Es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Las leyes de la Gestalt, podemos ver un sinfín de ejemplos de estos principios a nuestro alrededor. Además, son totalmente aplicables a nuestro día a día. Primera ley, que lleva por nombre la ley de Prägnanz. Pregnancia o de la buena forma. La percepción tiende a organizar los elementos de la forma más sencilla posible. Nuestro cerebro prefiere las composiciones armoniosas. Los procesos mentales no son infinitos. No podemos dedicar un tiempo y unos recursos a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, simplificamos lo que percibimos y preferimos la sencillez. O por ejemplo, tenemos aquí estos 4 puntos de color azul y nuestra mente pues rápidamente pues que genera un cuadrado, más sin embargo podríamos generar fácilmente un rostro, una cara. Segunda ley, ley de la figura y fondo. Todos hemos visto una copa de Rubin, que es esta. Es el ejemplo más conocido en este fenómeno. Nos habremos dado cuenta que es imposible percibir las caras y la copa al mismo tiempo. Esta ley establece el hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Depende de la percepción del objeto, será la imagen a observar. Por ejemplo, el primer cuadro, pues sinceramente yo primero lo que observo son 2 rostros mirándose de frente. En el segundo cuadro, como que ya alcanzo a percibir lo que viene siendo una copa. Y por último, pues me queda claro que definitivamente lo primero que pienso es que estoy viendo una copa, pero si nos damos cuenta, son 2 cosas totalmente diferentes, pero nuestra percepción hace que veamos estas 2 cosas al mismo tiempo, dependiendo de la percepción, como ya lo habíamos mencionado. Ley de la proximidad. Nuestra tercera ley dice que el principio de la proximidad se refiere al agrupamiento de forma parcial o secuencial. Aquí lo vemos en esta imagen, como tenemos estas botellas
que están ordenadas secuencialmente y nos da la percepción de que hay una sonrisa. Nuestra mente, basándose en la distancia de los objetos adjuntos, tienden a ser percibidos como una unidad, mientras que los estímulos que permanecen próximos tienden a percibirse como parte de la misma unidad. Cuarta ley, ley de similitud. Las figuras similares parecen tener la misma forma, su semejanza puede deberse a tener el color parecido a su forma o a cualquier característica que nos permita establecer un paralelismo entre ellas. En este caso, este ejemplo, tenemos este cuadrado que si lo miramos, pues podemos ver que hay alguna similitud entre uno y otro, pero si nos damos cuenta el cuadrado está dividido de una forma diagonal, que viéndolo a detalle, pues en realidad son dos tipos de unidades de cuadros diferentes, una es de color gris más oscuro y otra es más claro. Quinta ley, ley de buena continuación. Preferimos ignorar los cambios bruscos que se dan en una imagen que estamos observando. Generalmente nos fijamos más en las características de un estímulo que nos permiten percibir una continuidad suave. Una muestra es que si estamos paseando y vemos un cartel con una A tapada por la mitad, seguiremos sabiendo que la letra es la A y leeremos el texto sin dificultades. En este ejemplo podemos apreciar la continuidad de lo que viene siendo una jaula. Sabemos que, si lo vemos bien, simplemente hay círculos, pero nuestra mente hace que generemos todos esos espacios que nos hacen falta y sabemos que ahí existe una jaula, pero en realidad no está. Conclusión. Desde la perspectiva de la teoría de la Gestalt, creamos formas globales sobre la realidad que nos rodea, en vez de limitarnos a percibir pasivamente la información que llega a todas partes y reaccionar en consecuencia. Lo mismo queda manifestado claramente cuando vemos esas ilusiones ópticas en las que aparecen dos o más imágenes superopuestas, pero no somos capaces de ver una a la vez. La globalidad de la figura parece apoderarse de nuestros sentidos. Este ejemplo me quedo totalmente impresionado porque podemos ver un cuadro y sabemos que hay unas líneas blancas que atraviesan este cuadro o este rectángulo negro, pero si vemos fijamente vemos que en el centro hay como unos pequeños círculos blancos que a la misma vez parecen como parpadear, como que se vuelven oscuros, se vuelven negros. Es algo de lo que nos habla de estas ilusiones ópticas que nos provoca la teoría de Gestalt. Diseño arquitectónico y las leyes de la Gestalt. Entendemos a la arquitectura como una ciencia cuya práctica y teoría son importantes. La práctica es la ejecución para convertir la materia en un objeto terminado. Y por otro lado, la teoría es un razonamiento que demuestra y explica cómo un material ha sido convertido en otra cosa con un fin pensando previamente, tomando en cuenta estos puntos y pensando en un parámetro de formas, estructuras, proporciones y perspectivas. Diseño arquitectónico y las leyes de la Gestalt. Al inicio del siglo XX se iniciaron estudios sobre los fenómenos y de la percepción humana, especialmente en la visión basándose en las observaciones de las obras de arte. Todo esto por los investigadores alemanes, que llevan como nombre Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, que buscaban percibir las propiedades y determinar correspondencia de las sensaciones de un aparato receptor nervioso. En un punto principal de analizar era como la percepción era organizar dentro de los patrones, volúmenes y formas. La teoría de la Gestalt dice que no puede tener conocimiento de todo a través de las partes, sino de las partes a través del todo. Esto quiere decir que los conjuntos tienen leyes propias,
Estas rigen sus elementos y solo a partir de la percepción de la totalidad del cerebro puede percibir, decodificar, y asimilar una imagen o concepto. El cerebro actúa en el proceso de la percepción siguiendo ciertas leyes que facilitan la comprensión de las imágenes y de las ideas que forman un todo. Los elementos constitutivos son agrupados de acuerdo a las características comunes de ellos mismos. Siendo así, los arquitectos y diseñadores marcan objetivos preestablecidos con respecto al proyecto, basados en un punto de atención, armonía, ritmo, equilibrio, secuencias, etc.